Soltar para no soltar. Seguramente muchas veces hemos escuchado o hemos dicho, oye, tienes que soltar el control, tienes que soltar el resentimiento, y por lo general vamos a recibir dos respuestas. Una en la que sea como sea, no queremos o creemos que no podemos y ya tenemos una resistencia, y otra en la que preguntamos ¿cómo hago? Aunque cómo muchas veces como con unas ganas honestas de hacerlo, el propio hecho de dudarlo, de no creer que puedo encontrar la respuesta o de que no me la sé, ya también es una limitante. Pero vamos a tomarlo por partes. Primero, una imagen. Si yo voy manejando un coche a 250 kilómetros por hora, ¿tengo control del coche? Por supuesto que sí, porque si no tuviera control del coche, pues ya me hubiera estampado, ya me habría salido de la carretera. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a pensar en que necesito controlar, o qué pasa si no tengo control? Es decir, empiezo tanto a pensar en que quiero el control o empiezo a pensar en que no tengo ese control. Lo que vamos a hacer por lo general va a ser bajar la velocidad, o si no lo hacemos, pues a lo mejor ahí sí nos estampamos. Pero entonces, y esta es la idea que es la que quiero que nosotros entendamos, ¿el control existe o solo deja de existir cuando nosotros deseamos el control o cuando creemos que nos hace falta el control? Porque además, en el mismo ejemplo está chistoso. Yo bajo la velocidad hasta que siento que puedo controlar. Y en el momento que siento que puedo controlar, dejo de pensar en la ausencia de este control o en la necesidad del control. Sin embargo, y como somos todos, también en ese punto vamos a estar pensando en la ausencia de control. ¿Por qué? Porque tal vez el viaje que yo quería hacer en 1 hora, ahora me va a costar 2 horas y media o 3 hacerlo, porque ya no puedo ir a esa velocidad. Y entonces en mi cabeza lo que voy a estar pensando todo el tiempo es, evidentemente, no tengo control. Como todo lo que pasa en el universo, en realidad tiene más que ver con qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Y como todo es energía, frecuencia y vibración, entonces todo tiene que ver con una experiencia personal y cómo interpretamos esta experiencia. Porque si lo vemos únicamente a nivel energía, entonces es muy sencillo. Vamos a ponerlo como en el electromagnetismo. Yo tengo una carga ácida y una carga alcalina. Y si yo le pongo más alcalino a lo alcalino, lo voy a llevar a una hiperalcalinidad. Si le pongo más ácido, no lo voy a llevar a una superalcalinidad, sino que se va a ir a la polaridad y va a caer en lo alcalino. Es igual el control. Cuando yo suelto este control, lo que hago es polarizarme y controlar. Lo que tengo que hacer es aprender a soltarlo, a no desearlo, a no estarlo necesitando. Y eso no quiere decir que no hago lo propio, que no hago lo suficiente. Porque en este punto lo que hago es lo mismo que cuando voy manejando el coche a 250 kilómetros. Estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Y cuando estoy concentrado en lo que estoy haciendo, no tengo por qué estar pensando en la ausencia o en la carencia, que ese es el error más grande que todos cometemos. En esto de que toda esta realidad, todo lo que pasa afuera, no es más que una proyección de nosotros, hay algo que es importante entender y que al final tiene que ver con tu propia experiencia, porque no podemos simplemente creer que porque hay paradigmas de vida fuera de nosotros, estos mismos paradigmas son los que yo tengo que tener y vivir e implementar dentro de mí. Porque entonces es ahí donde empieza esta parte en la que nos confundimos, porque vamos viviendo la vida a través de reglas y de normas para poder creer que de esta forma vamos a lograr los ideales, o vamos a ser virtuosos, o vamos a alcanzar la felicidad, cuando no necesariamente es así, porque energéticamente forzar algo, como desear algo, mayormente lo que hacemos es ponerlo en una resistencia, y en la resistencia lo que vamos a vivir es la carencia. Por eso, cuando yo estoy pensando en que quiero el control, cuando siento que necesito el control o tengo miedo de no tenerlo, lo que voy a manifestar es esta falta de control. Y el control es solamente una idea de lo muchas cosas que nosotros no soltamos
o que creemos que si soltamos, entonces no las vamos a obtener. Y muchas veces no nos damos cuenta que energéticamente nosotros somos el principal obstáculo. Por eso es muy importante, si entendemos que todo, como decía Tesla, ¿no? Todo este universo se resume a entenderlo a través de energía, frecuencia y vibración. Entonces, entendamos cómo funciona esta energía en esa vibración y en esas frecuencias para entender por qué puedo soltar. Y que el soltar no es solamente una idea guajira, no es solamente una ilusión o pensamiento mágico, sino que tiene todo un fundamento real, pero que al ser una experiencia personal, entonces tengo que entender, más que razonar o tener un método de cómo puedo lograr esta transmutación de no querer soltar a soltar, ¿sí? Muy bien, primero, nosotros tenemos prácticamente dos canales por los cuales nosotros vamos a tener esta interacción energética con todo lo que existe, no nada más afuera, sino también adentro de nosotros. Y ya lo hemos hablado porque es la polaridad, ¿no? Que es aceptación y resistencia, que es amor, miedo, ¿sí? Entonces, primero es entender que a través de esta resistencia, que muchas veces no es consciente, ¿no? O de esta aceptación que simplemente fluye, nosotros vamos dándole sentido a las cosas que vamos experimentando. Y a través de este sentido, nosotros lo que hacemos muchas veces es tener miedo de no lograr, de no tener control, o a veces incluso de simplemente soltar, como perdonar, ¿sí? Primero es entender justamente que todo este sentido también tiene mucho que ver con la forma en la que yo creo que existe la realidad, que la realidad se da, pero también la forma en la que yo me siento en mi propia vida, y es cómo siento y cómo me hace sentido la vida. Entonces, si yo quiero soltar algo como una enfermedad, por ejemplo, tengo que entender cómo me hace sentido, porque si me voy simplemente a la idea de que no quiero estar enfermo porque la enfermedad es mala, estoy primero en un gran prejuicio. La enfermedad no es mala y no hay que tener esta energía ya de prejuicios en la enfermedad. La enfermedad está ahí por una razón, y entendiendo cómo me hace sentido, entonces puedo también tener un control sobre la enfermedad sin desear este control. Es decir, si yo no quiero estar enfermo, y ya dijimos que nos quitamos los razonamientos, ¿no? De, pues porque es feo estar enfermo, porque te sientes mal, porque cualquier cosa, ¿no? Sino que nos vamos a cómo me hace sentido. Es que yo no quiero estar enfermo porque imagínate que me toca una enfermedad donde tengo que pagar muchísimo dinero y de repente me quedo sin casa, me quedo sin coche, y además por estar enfermo me quedé sin trabajo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, no es la enfermedad en sí, sino es cómo te hace sentido. En realidad, la resistencia que tienes a la enfermedad tiene más que ver con tu sentido de seguridad. Igual, si tal vez lo que te da miedo es que si estás solo, todo el mundo te va a abandonar, nadie te va a querer, entonces te hace mucho más sentido en este lugar de sentir tu propia soledad, tu propio valor hacia los demás, la aceptación que puedes tener con los otros. Entonces, si yo entiendo este sentido, estoy en mayor posibilidad de poder tener este control sin desear el control, sino llegando a la aceptación de lo que es para poder soltarlo, porque estoy entendiendo por qué está presente en mi vida. Me hace sentido que una situación esté manifestándose en este momento porque me hace sentido con quién soy o con quién siento que yo soy, ¿sí? Aquí me gustaría hacer como una reflexión, porque a veces nosotros nos quedamos un poco afuera del sentido, porque creemos que esta forma en la que las cosas me hacen sentido tiene que ser una reflexión, tiene que ser un análisis o tiene que ser una indagación en la emoción. Y creemos que encontramos el sentido y las verdades en estos dos caminos, porque muchas veces lo que hacemos es tomar decisiones desde estos dos lugares. Creemos que en un proceso en el que estamos mucho mejor es cuando estamos tan en contacto con nuestras emociones que obedecemos todo lo que sentimos.
y que nos alejamos un poco del razonamiento. Error. ¿Por qué? Porque tampoco todo lo que sientes que está bien es correcto. Así en un ejemplo rápido, muchas veces se siente bien la venganza. Muchas veces nos sentimos bien porque a alguien le pasa algo malo. Entonces, realmente esa es la verdad, eso es lo correcto, eso es lo consciente, eso es lo que en donde de veras me hace sentido que eso es el lugar en el que quiero estar, que eso es lo correcto, lo que está bien. Porque si lo vemos fríamente, decimos, uy, hay muchos errores también acá. Claro, porque como no eres lo que piensas y no eres lo que sientes, porque estas dos no son más que, digamos que son referenciales a través de tu experiencia, a través de tu vida, de lo que te ha creado resistencia justamente y también de lo que te ha creado aceptación, pero termina creando una subjetividad interna, una forma simplemente en la que yo a veces reacciono más identificado a mi pensamiento, a mis creencias, o a veces reacciono y acciono mucho más identificado con la emoción. Y eso no quiere decir que yo esté realmente haciendo actos conscientes y mucho menos quiere decir que entonces voy a obtener lo que quiero y que puedo soltar. Entonces, ¿qué es lo que nos falta en este caso? Bueno, solamente antes de pasar al otro lugar, que es para llegar a ese lugar. Cuando yo les digo, ¿qué pasa cuando te cae un 20? ¿Lo piensas o lo sientes? Y así observamos, ok, cuando entiendo algo así de repente, pues no es como que lo pienso, más bien como que siento que entendí algo. Entonces lo siento, no lo pienso. Sí, pero no está en tu sistema emocional porque no es la forma en la que sientes la vida o en la que te entiendes en la vida. Este sentido, este entender está más en este lugar que es tu intuición. Tenemos esta parte en la que entendemos desde la mente, entendemos desde la emoción, pero también entendemos y percibimos la realidad desde una parte intuitiva. Y todos, aunque seamos los más escépticos, aunque creamos que a veces todo lo espiritual y lo de conciencia es un absurdo, pero todos tenemos percepciones extrasensoriales, todos sentimos en una persona que podemos confiar o no, todos sentimos esta buena o mala vibra en los lugares. Es decir, tenemos esta percepción extrasensorial que está a este nivel de nuestra intuición y que no pasa ni por nuestro razonamiento ni por nuestra emoción, creando una trinidad que permite que te manifiestes con un amplio criterio. ¿Por qué? Porque no vas a juzgar ni tu parte mental, ni tu parte emocional, no vas a juzgar ni tus heridas, ni tus aprendizajes, ni vas a juzgar lo vivido, como tampoco lo vas a justificar o pretextar para seguir siendo la persona que eres. Lo observas desde esta parte intuitiva para que sin juicio te des cuenta simplemente. Y en esta misma parte intuitiva tendríamos que sumar toda esta percepción extrasensorial de la realidad, donde no hay identificación ni con mente ni con emoción. Solo hay una percepción y no pasa por un proceso mental. Cuando tú juntas estas tres percepciones, lo que tú haces es empezar a llegar primero, como primer paso, a este entendimiento de cómo todo te hace sentido. Te hace sentido que a través de ciertas ideas y de ciertas emociones creaste esta identificación con esta idea en la que crees que no mereces, que no vales, que nadie te quiere. Lo entiendes, te das cuenta y en ese momento puedes llegar a este lugar maravilloso donde habita tu verdad, donde habita ese lugar donde no hay posibilidad de engaños ni de mentiras. Es el lugar en el que sabes todo, porque una vez que te das cuenta de cómo te hace sentido, estás en posibilidad de liberarlo. Ahí es donde haces consciente lo inconsciente. Y es en este mismo lugar donde están todas las verdades, donde sabes absolutamente todo. Porque créanme, todos sabemos perfectamente todo. Tú sabes cuando estás haciendo bien, tú sabes cuando estás haciendo mal, sabes cuando solo te estás justificando, sabes cuando te estás haciendo tonto para no hacer lo que tienes que hacer. Sabes perfectamente lo que deberías estar haciendo para lograr todo lo que quieres. Y cuando no sabes lo que quieres, es porque ni siquiera has llegado a observar y darte cuenta que tu pensamiento te manda hacia un lugar, que tu emoción te manda muchas veces hacia el contrario, y ni siquiera te has puesto a observar qué es lo que realmente quieres tú, qué es hacia donde tienes este movimiento energético de atracción para hacer lo que tú quieres. Alguien me dijo, y tiene toda la razón, me dijo un maestro, que
Para poder entender ley de atracción y manifestación, lo que deberíamos de observar y de conocer es qué es lo que sientes que te da felicidad, qué sientes a lo que crees que tienes aptitudes, qué es lo que se te facilita, qué es lo que disfrutas, qué es lo que sientes que te crea y te construye, porque ese es el camino hacia el que tú deberías de buscar manifestar y crear realidades, no pensar en lo que los demás creen que es bueno, porque entonces tengo que ser exitoso, tengo que tener dinero, tengo que encontrar el amor, tengo que ser saludable, un montón de ideas que aunque parecen buenas, como ya lo vimos, energéticamente en el momento que se forzan, en el momento que se vuelven una obligación, dejan de tener esta cualidad de benéfica para ti, dejan de construirte en un camino de crecimiento y de evolución correcto para ti. Entonces no se trata ni de desear ni de tener todo clarísimo hacia dónde vas. Es primero empezar un proceso de conciencia para saber y conocerte a profundidad. Más allá de lo que has aprendido, más allá de lo que te hicieron que te dolió, más allá de todo lo que ya te frustró, no lograste o te dio miedo, sino poder lograr a este autoconocimiento tan profundo donde sabes la verdad, donde sabes también qué te gusta y qué no te gusta, qué te atrae y qué no, porque es ahí donde empieza la conciencia. Es como el ejemplo de te tomas el café de la mañana y sabes si te gusta o no te gusta, sabes si te sabe bien o no. Ahí está la conciencia. Pensar si el café está bueno o no está bueno ya es un juicio y ya es empezar a pelear con la realidad. Cuando tú dejes de pelear con la realidad y simplemente te des cuenta de que sabes qué te hace crecer y qué no, qué te conecta a la vida y qué no, fluyes hacia allá. Y entonces no existe la necesidad del control, porque todo lo que quieres empieza a manifestar en ti poco a poco, porque todo se va volviendo congruente con quien tú eres. Y no significa que no haces, que no te esfuerzas o que no te mueves. Significa que tienes esta posibilidad de acción porque ves las oportunidades y sabes qué es lo que tienes que hacer. No entras en un proceso tan mental, sino que justamente estás en un proceso mucho más intuitivo. Pero además, cuando estás en esta intuición, puedes confiar. ¿Por qué? Porque te hace todo el sentido confiar. Lo peor que podrías hacer es obligarte a confiar. Y aquí es parte justo de cómo siempre queremos tener como un manual. Y queremos saber cuál es el paso A y cuál es el paso B para lograr, para manifestar, para cambiar. Y es que es un proceso que va desde que te des cuenta de cómo no te das cuenta, cómo no haces consciente eso de lo que te das cuenta. Porque todo esto que les digo que pasa a un nivel muy profundo y que no accedemos a él todo el tiempo, pero sí nos damos cuenta, sí sabemos cuando estamos haciendo algo malo, pero ese darnos cuenta no hacemos nada con él. Lo ignoramos, no le damos atención. Entonces, desde ahí está el cambio. Empieza a que date cuenta de qué piensas, date cuenta de qué sientes, pero también date cuenta que algo dentro de ti sabe qué es lo que tienes que hacer, sabe qué es lo que deberías evitar hacer. Y que si te dieras cuenta para poderlo escuchar e integrar los tres, cambiarían muchas de las cosas que pasan en tu vida. Dejarías de culpar muchas cosas. Dejarías de victimizarte o de incluso sentirte culpable. Pero les digo, el problema es que habitamos tantos paradigmas y queremos que estos paradigmas generales que se usan para vivir en una sociedad sean también los que me rijan. No es lo mismo el querer estar en una sociedad consciente que el ser una persona consciente. Primero tienes que ser una persona consciente y que estas personas conscientes sean cada vez más para lograr tener una sociedad consciente, porque si no, lo único que vamos a conseguir es más caos. Pero para eso les quería poner otra imagen. Hay un debate entre filósofos sobre el perdón. Entonces, hay una parte que dice que el perdón se debe de otorgar siempre y cuando la persona que genera el agravio reconozca, se arrepienta o haga algo para rectificar o resarcir el daño, ¿no? Porque si no, y esa es la mayor justificación, ¿no? Pues entonces no habría un aprendizaje. Es decir, si yo soy un ladrón y no me dan un castigo, pues nunca voy a aprender la lección. Y tiene una parte en contra que es, ok, pero entonces si tú
no perdonas y te esperas a que el otro reconozca el error, entonces tú no tienes ningún poder. O sea, el poder lo tiene la otra persona porque para que tú puedas soltar, entonces el otro tiene que arrepentirse. Y está la otra postura, donde el perdón es algo que se da incondicionalmente todo el tiempo sin excusa ni razón. Y la mayor defensa es justamente el ataque al otro. Si tú no perdonas, entonces el control y el poder lo tiene el agresor, no tú. Y tú vas a sufrir todo el tiempo por no perdonar. Y el perdón no es algo que realmente le das al otro. El perdón es algo que te das a ti y tú te liberas, ¿no? Y esa es la mayor defensa. Y bueno, la mayor agresión, bueno, perdón, no la mayor agresión, sino el comentario contrario a este, justamente es el otro de entonces dónde está el aprendizaje, dónde está el crecimiento, dónde está la evolución. Y prácticamente ninguno de estos dos pertenece realmente a un proceso espiritual o consciente en realidad. Digamos que en el perdón absoluto e incondicional se parecería más a este proceso espiritual o de conciencia. Pero le falta justamente el elemento que es importante. Tú no puedes obligarte a perdonar. Tú no puedes simplemente por creencia decidir perdonar. Porque si decides simplemente perdonar, mayormente lo que estás haciendo es creando un resentimiento profundo o estás creando una represión de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que eres, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque te estás obligando. Precisamente por eso, entender la conciencia, entender la energía, va más allá de entender es que esto es lo correcto o esto es lo incorrecto, esto es lo bueno y esto es lo malo. Por eso, en la conciencia, en la espiritualidad, no existe lo bueno y lo malo. Existe la resistencia y la aceptación. Pero entonces yo sé que tengo que perdonar incondicionalmente porque eso me va a liberar a mí. No lo estoy aplicando desde unas reglas sociales que necesitamos para poder coexistir. Entonces no lo voy a aplicar al asesino que robó el banco la semana pasada, al ladrón, perdón, ¿no? Sino que lo voy a aplicar a quien sí me agredió. Y en este me agredió, tengo que ver primero y tengo que reconocer a través de mi pensamiento, mi emoción y mi observación de estos dos, si me hace sentido perdonar o no. Si me hace sentido porque realmente me doy cuenta que el pensamiento tal vez sea solo ego o que la emoción es solamente una herida que la verdad es que ni me importa, me hace sentido perdonar y entonces es muy fácil. Si lo que siento me atormenta porque mi creencia es muy dura o mi emoción está muy encarnada en mí, entonces es cuando tengo que hacer consciente todo esto para poder darme cuenta de por qué me hace sentido, para entonces desde esta misma conciencia llegar a mi verdad. Y en esa verdad, la verdad es que lo único que va a pasar es que vas a perdonar. Pero entonces el perdón tiene sentido, así como el confiar tiene sentido, que es la única forma en la que lo debes aplicar. No puedes soltar, confiar, tener fe solo porque es lo correcto o porque es lo que tengo que hacer. Por eso esto de está una situación de peligro y uno dice, no, todo está bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo sé que todo va a estar bien, yo confío, yo confío, yo confío. Estás en miedo, estás en pánico, estás en resistencia, estás en querer tener control, estás en el miedo a no poder controlar. No estás en conciencia, no vas a estar en la mejor frecuencia, no vas a traer lo que quieres o no vas a hacer que lo que no quieres no pase. ¿Por qué? Porque estás en el prejuicio de tu mente o estás en la identificación de tu emoción, pero no estás haciendo consciente que tú tienes una resistencia a eso, lo que sea, porque te hace mucho sentido el tener miedo, el no querer sufrirlo, el no querer vivirlo, el no querer el que no te vuelva a doler algo. Entonces tengo que tener esa conciencia de darme cuenta de por qué me hace sentido y en ese mismo espacio, como no hay identificación ni con la mente ni con la emoción, puedes soltarlo, porque te repito, ahí es donde haces consciente lo inconsciente y mayormente la conciencia lo va a soltar. Porque en la conciencia entiendes que todo es lo que es y que lo que es lo que tiene que ser. Y ahí volvemos a otro paradigma también muy interesante, ¿no? Que sería la perfección. ¿Por qué la perfección?
A ver, porque quiero que entendamos que vivimos bajo muchos paradigmas y estos paradigmas no nos permiten a veces entrar en frecuencias de alta vibración como es la fe y es el amor, porque no sabemos llegar a ellos. Entonces, curioso, si le preguntamos a cualquiera si la perfección existe, creo que todo el mundo va a decir que no, que lo perfecto no existe. Entonces ahí mi primer cuestionamiento es, entonces, ¿por qué nos esforzamos tanto por conseguir la perfección? Nos esforzamos tanto porque en alguna forma nos hace sentido que la perfección nos da control. Yo quiero un amor perfecto porque entonces ahí no me van a mentir, no me van a engañar, no me van a dejar de querer, en fin, porque siento que puedo confiar, porque si es perfecto entonces todo está bien, que es más o menos el sentido que nosotros le damos a la perfección. Pero entonces, si yo mismo no puedo creer que eso existe o que eso es posible, entonces nunca lo voy a lograr. Pero siempre voy tras de eso, pero voy tras de esa perfección como la zanahoria que pongo en el palito y que siempre quiero morder. Nunca lo logro. Entonces, desde mi propia forma en la que quiero entender la realidad, entonces yo soy el que me limito. Por eso incluso para poder perdonar tengo que tener esta idea de que yo lo puedo hacer. Por eso es importante el conocimiento, por eso es importante aprender cosas de los grandes maestros que vienen y te dicen, esto es importante, pero no nada más porque es importante, sino es cómo vas a llegar ahí de una forma consciente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo puedo percibir lo perfecto de la realidad? Para percibir lo perfecto de la realidad, lo que tengo que hacer en realidad es aceptar la realidad tal cual es. Y yo sé que no es un paradigma general que todos viven, pero es algo que yo puedo decidir. Porque en realidad ver la perfección de lo que es aceptar lo que es. Y cuando tú llegas a ver la perfección de lo que es, lo que tú puedes hacer es tener la capacidad de observar lo perfectible. Es decir, eso que veo perfecto cada vez se va volviendo más y más y más y más perfecto. ¿Sí? Y entonces puedo realmente alcanzar esos lugares donde todo está bien y donde las cosas que se salen de control o que no son lo que yo quisiera o me gustaría, no genero resistencia, no me voy a identificar ni con mi mente ni con mi emoción para crear un drama, para crear un choque, porque entonces voy interpretando y eso es lo que hago todo el tiempo y no me doy cuenta. Lo que tengo que evitar justamente es volver a interpretar todo lo que está pasando, a creer que si yo simplemente suelto y confío, entonces lo que quiero va a estar mal o no va a suceder, o no voy a hacer nada. ¿Sí? Porque muchas veces creemos que confiar, que tener fe es tirarnos en el sofá y no hacer nada. Y no, más bien démonos cuenta que hay toda una lógica. Cuando yo estoy preocupado y me preocupo de más por el problema que quiero controlar, lo que yo hago mayormente es no moverme. No hago nada. Estoy tan mental que no hago nada. Es el principio de la propia procrastinación. ¿Por qué? Porque al estar en ese excedente de pensamiento, lo que estoy habitando es una energía de miedo y el miedo hace que yo no me mueva. Estoy en resistencia. Cuando yo estoy en aceptación y estoy en observación y confío, lo que hago en realidad es moverme, porque voy a ver las oportunidades, porque me van a caer los 20, porque voy a saber hacia dónde voy, pero además con una energía diferente, porque puedo confiar, porque puedo soltar, porque puedo creer que pase lo que pase, todo va a estar bien, porque al final siempre las cosas tienden a este lugar. Porque solamente nosotros tenemos creencias de carencia y de ausencia en todo la forma en la que hemos interpretado nuestra vida. Pero en realidad todo lo bueno, toda la abundancia está programada en nosotros. Pero nosotros le damos atención a la carencia. Entonces, al darle tanta atención a la carencia, lo que no me permito es ver cómo hay millones de cosas que fluyen naturalmente hacia mí. Nuestro propio sistema, nuestro cuerpo está diseñado para autosanarse todo el tiempo. Cuando no se sana, cuando no se repara, es porque estamos, por un lado, somatizando muchas emociones de resistencia, como también nos llevamos a crear malos hábitos
que van a reafirmar todas estas sensaciones. Porque si a mí se me antoja más una comida grasosa, súper procesada, que fruta o ensalada, tiene mucho que ver también en dónde está mi pensamiento y en dónde está mi emoción. Somos un sistema que se va interconectando todo el tiempo y todo va sumando más y más, porque todo me hace sentido. Me hace sentido el estar preocupado por temas que no sé cómo resolver, y me hace sentido que este estrés me hace no dormir, me hace no comer saludablemente, me hace no hacer ejercicio. Entonces enfermedades y mayores problemas no están fuera de este sentido, son completamente congruentes con la forma en la que yo me estoy percibiendo. Entonces, confiar, soltar, tener fe, porque la ausencia de la idea, de la necesidad o del miedo al control es exactamente que tener fe. Todo esto se llega como un proceso personal, no obligado, sino a través de darme cuenta que esto me hace sentido. El no estar todo el tiempo queriendo controlar, no estar todo el tiempo preocupado por lo que podría pasar, no es irresponsabilidad, porque sigues estando allí. Me pasó algo que ya les conté, nada más como referencia rápida, de que hace 2 o 3 años hubo un temblor, bajé, estaba sonando la alerta sísmica, hay como un espacio de estacionamiento libre, destechado, fuera de mi casa, y me paré ahí y dejó de sonar la alerta, y yo estaba como de no pensar, estar presente. Empieza a sentirse el temblor, y empiezo a sentir lo que decimos aquí como ñañaras en las piernas, así como de, ay, se siente ahí, y fue muy claro, dije, es miedo, pero no es un miedo psicológico, no es el miedo de paralizarme, es el miedo de acción, de alerta, que mi cuerpo está teniendo, porque porque es sangre lo que estoy sintiendo. Si tengo que brincar, si tengo que correr, me muevo, es parte de mi sistema de protección. Es aquí donde el miedo realmente funciona como un sistema de alerta, pero nosotros lo volvemos pánico. Y si tú vuelves pánico la alerta, entonces es una alarma que no sabes apagar y sufres constantemente por ella. Entonces me di cuenta de que sí sentía eso, y fue el miedo, pero fue un miedo físico, real, pero que me ponía en alerta nada más. Entonces se empezó a sentir fuerte el temblor, se va la luz, y empiezo a notar que en el cielo hay luces moradas y verdes por este choque de las placas y que crean estos campos electromagnéticos que se ven como luces, y que honestamente era un espectáculo digno de verse. Estaba en un show en vivo y movimiento absoluto, y lo estaba disfrutando, y pude asombrarme al nivel de disfrutarlo. Y en ese momento, cuando yo lo estaba disfrutando, escuché a varios de mis vecinos llorar, pedir que ya parara, qué va a pasar. Estaban sufriéndolo, y nos estaba pasando exactamente lo mismo. La única diferencia era la perspectiva desde donde yo decidía ver lo que estaba sucediendo. Sabía que estaba en un potencial peligro, pero también no estaba vuelto ese pánico, sino simplemente alerta y dándome cuenta de las cosas. Y claro que si tenía que correr, corría. Es lo mismo que pasa cuando confías, es lo mismo que pasa cuando tienes fe. No se te atrofia nada, no te vuelves perezoso, no dejas de actuar ni de moverte. Simplemente sabes en qué momento y cuándo es el momento de moverte, te vuelves más eficiente. Pero recuerda, no se trata de obligarte a tener fe, no se trata de obligarte a soltar o a confiar o a perdonar. Se trata de que te haga sentido, y a través de este sentido puedas ir cada vez más profundo a la conciencia, donde en la conciencia simplemente sabes qué te conecta a la vida, qué no te conecta a la vida, qué se parece a eso que tú sientes que eres y que quieres ser. Porque en ese proceso también dejas de desear tanto, dejas de querer tener tan claro todo lo que quieres ser, y más bien en el irte conociendo te vas construyendo a ti a través de eso que sí te hace sentido con la persona que tú eres, conociendo tus talentos, conociendo tus propias deseos, pero, ay, perdón, se me fue la palabra,
como esto que sí te hace sentido, que te va a hacer feliz, no como la idea que tienes de lo que deberías de ser para ser feliz. Espero que se entienda, a veces me trabo un poquito, perdónenme, pero en esencia eso es lo que quería compartirles este día y darles las gracias por acompañarme cada que tengo uno de estos podcasts. Muchas gracias y nos vemos la próxima.